El tema de hoy es energía térmica. La energía térmica es aquella característica de cualquier cuerpo. Está acumulada en forma de energía cinética o potencial. Es la energía que intercambian los cuerpos en procesos en los cuales varía la temperatura. Cuando entonces cambia la temperatura entre esos dos cuerpos, decimos que se produjo un flujo de algo que provocó el cambio. Una misma cantidad de energía térmica puede producir distintos cambios de temperatura según el sistema del que se trate. Por ejemplo, tenemos agua en una olla y agua en un jarro. Encendemos las hornallas y si ambas proporcionan la misma cantidad de energía, podemos notar que el jarro más pequeño va a alcanzar una cierta temperatura en menor tiempo, simplemente porque su cantidad de materia en el interior es menor. Cuando hablamos de energía térmica, implícitamente estamos hablando de dos conceptos, algo que cotidianamente usamos como lo mismo, pero en realidad no lo son. ¿Cuándo mencionamos el calor y cuándo hablamos de temperatura? Por ejemplo, decimos, ¡ay, qué agobiante! Insoportable el calor de hoy. O en una situación de enojo, ¡qué calentura! Me arruinaron el jardín. O también podemos decir, bueno, vamos a calentar la comida para preparar la cena. Entonces, ahí manifestamos de alguna manera el concepto de calor. Entonces, ¿cuándo aplicamos la temperatura? Bueno, la temperatura en una situación en particular. Decimos, oh, no, se me parte la cabeza, me siento mal. Uy, llegué a los 39 grados, mejor me voy al médico. En una situación particular, entonces, medimos la temperatura de ese cuerpo. O, cuando leemos una receta de comida, nos dice el procedimiento que tenemos que precalentar el horno a cierta temperatura y luego que el proceso de cocción nos va a llevar 1 hora a 180 grados. También podemos encontrar el concepto de temperatura aplicado al pronóstico. La máxima de hoy será de 17 grados, pero abrigarse porque la mínima va a ser de 1 bajo cero. Una gran amplitud térmica en este caso. Entonces, cualitativo parecería que es el término de calor y cuantitativo parecería que es el término de temperatura. Son parecidos, pero en realidad conceptos diferentes. El calor es un proceso de transferencia de energía desde zonas de alta temperatura a zonas de menor temperatura. Como es energía, se mide en unidades de energía, calorías, joules y demás. Usamos como instrumento para medir una determinada cantidad de calor al calorímetro. La temperatura es una medida de la energía cinética que poseen las partículas, es decir, de la agitación que tienen las partículas dentro de un cuerpo. Para medir la temperatura usamos, por ejemplo, el termómetro. Entonces, dos variables distintas pero que están directamente asociadas. La temperatura es también una variable de estado. Yo puedo definir las características de un sistema o de un cuerpo hablando de su presión, su volumen, su masa y su temperatura. Las escalas que habitualmente usamos son la escala Fahrenheit, Kelvin y Celsius. En realidad la más difundida es la escala Celsius o centígrada, la escala centígrada. La escala Fahrenheit se usa en los países de habla inglesa y la escala Kelvin se emplea a nivel científico. Noten que tanto la escala Fahrenheit como la Celsius van acompañados en sus símbolos con una especie de cerito. Eso significa que son escalas relativas. Las escalas relativas son aquellas que se definen de acuerdo a una situación en particular, es decir, se toman valores de referencia. Para la escala Fahrenheit decimos que 32 Fahrenheit es la temperatura de fusión del hielo, dicho de otra manera es el punto de congelación del agua. Y 212 Fahrenheit es el punto de ebullición del agua. Esos valores son equivalentes entonces a 0 grados centígrados y 100 grados centígrados respectivamente. La escala Kelvin no lleva ese cerito porque es una escala absoluta, es decir, se aplica a todos los materiales o fue diseñada en realidad por su aplicación a todos los materiales en general. Se estudió cuál era el punto en el cual las partículas ya no se agitaban dentro del cuerpo, es decir, ya no tenían suficiente energía cinética como para ser medidas. Entonces, se estableció que ese era el valor mínimo de temperatura que podían alcanzar.
0 Kelvin, es decir, no hay un valor más bajo en esa escala. Y el punto de fusión de hielo, es decir, lo que equivaldría a 0 grados centígrados, es de 273,15 Kelvin, lo que aparece aquí. Puedo convertir una escala en otra o una temperatura en otra a partir de ecuaciones. En el primer caso, la temperatura en Fahrenheit se calcula sumando a 32 grados 9 quintos por la temperatura en grados centígrados. Para calcular la temperatura en Kelvin, tengo que sumar a 273,15, que era ese punto de fusión del hielo, los grados centígrados. Y de esas dos ecuaciones anteriores, puedo obtener la temperatura en grados centígrados simplemente cambiando los términos. Es decir, si yo paso el 32 restando al otro lado, tengo esto, y luego paso el 9 quintos como 5 novenos, tengo entonces despejada la temperatura en grados centígrados a partir de Fahrenheit. Y si hago algo similar pero con la temperatura en Kelvin, paso estos 273 al otro lado restando y quedaría esto para obtener la temperatura en grados centígrados. Ahora vamos a ver un ejemplo. La temperatura normal del cuerpo en términos redondos son 37 grados. Podríamos decir que es 36,5, 36, bueno, 37 grados. ¿A cuánto equivale eso si yo lo quiero expresar en Fahrenheit y en Kelvin? Vamos a usar las ecuaciones anteriores. Primero, la temperatura en Fahrenheit era 32 más 9 quintos por la temperatura en grados centígrados. Entonces, esto es la incógnita, los grados Fahrenheit, y yo conozco los grados centígrados, que son 37. Reemplazando queda esta expresión, 32 más 9 quintos por 37. Primero resuelvo la multiplicación y luego la suma, de lo cual obtengo 98,6 grados Fahrenheit, que sería entonces en esa escala la temperatura de nuestro cuerpo. Si la quiero calcular en Kelvin, entonces copio la expresión que vimos antes, que representa entonces los grados Kelvin, reemplazo el dato porque conozco los grados centígrados y queda esto, 273,15 más 37. Una vez que resuelvo esa suma, digo que la temperatura de nuestro cuerpo expresada en Kelvin son 310,15. Otro ejemplo. ¿En cuál de los dos recipientes con la misma cantidad de agua llega antes la moneda al fondo si cae desde la misma altura? Entonces tengo la moneda hecha del mismo material en cada caso, la altura es la misma, el contenido es el mismo y tengo 32 Fahrenheit en este caso para el agua, 25 grados centígrados en este caso para el agua. ¿Cómo hago para resolver esta incógnita? Usando las expresiones anteriores. Se los dejo para que piensen y luego me lo escriben en los comentarios. El equilibrio térmico está asociado con la energía térmica. Nosotros decimos que el flujo de calor solo existe cuando los cuerpos están a diferente temperatura. Si consideramos dos cuerpos en contacto térmico y entre dichos cuerpos no hay flujo de calor, entonces se dice que ambos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico. En este caso tenemos un recipiente a alta temperatura, otro recipiente que tiene un líquido a menor temperatura, por lo cual deduzco que el flujo de calor va en este sentido, de derecha a izquierda. Esa es la situación inicial. La situación final va a ser la de equilibrio térmico, es decir, al mezclar esos dos recipientes van a llegar a una misma temperatura final. Ahora, tenemos un sistema A que tiene una cierta temperatura, está caliente. Luego tenemos un sistema B introducido en una especie de caja y C, que vendría a ser justamente ese entorno, ellos están en equilibrio térmico. Si introducimos A, luego de un tiempo, A, B y C van a alcanzar una misma temperatura final, por lo cual ya no va a haber más flujo de calor y se alcanzó tal equilibrio. La temperatura y los cambios de estado nos indica que nosotros podemos variar de un estado al otro incrementando o disminuyendo la energía. Y eso lo podemos lograr justamente a partir de cambios de temperatura. En este caso, los cambios progresivos, es decir, aquellos en los cuales se incrementa la energía del sistema, son fusión, sublimación, vaporización,
hacemos que al incrementar la temperatura aumente también la energía cinética, es decir, el movimiento de las partículas. Si aumenta este movimiento, logramos que las partículas ocupen más espacio, aumenta su volumen y se van desordenando hasta pasar de un estado bastante ordenado, organizado como es el sólido, a uno intermedio como el líquido y finalmente uno totalmente desordenado como el gaseoso. Por el contrario, si reducimos la energía a partir de una disminución de la temperatura, tenemos los cambios de estado opuestos, sublimación inversa, condensación y solidificación. Es decir, pasamos de un estado desordenado con alta energía térmica, con alta energía cinética, a un estado en donde las partículas prácticamente dejan de moverse. Los cambios de estado en sí no tienen variación de la temperatura. Nosotros, por ejemplo, iniciamos con agua sólida, es decir, hielo. En el punto de equilibrio entre sólido y líquido tenemos el cambio de estado, que es la fusión. Allí la temperatura permanece constante hasta que convertimos todo el líquido, se incrementa la temperatura, paso a un nuevo cambio de estado, que es la vaporización. Dejo constante, o en realidad queda constante durante el cambio de estado, la temperatura y finalmente luego obtengo el gas. El calor específico es una variable asociada, por supuesto, a todos los intercambios de calor. Es la cantidad de calor que se necesita para variar la temperatura de una sustancia en una unidad por unidad de masa, es decir, incrementar 1 grado centígrado, por ejemplo, 1 gramo de una sustancia. La unidad más frecuente es calorías sobre gramo grado centígrado. Por ejemplo, el calor específico del agua es 1, se toma como referencia. Así como la densidad del agua es 1, bueno, el calor específico es 1. El calor específico de la plata es 0,06. ¿Y qué significa que este valor sea menor? Significa que a la plata le cuesta menos cambiar su temperatura, ya sea aumentarla o disminuirla. Es decir, que es un buen conductor térmico. Los valores más altos de calor específico nos indican que son sustancias que se resisten más a los cambios de calor, es decir, que son mejores aislantes. El calor específico es una propiedad intensiva, es decir, se obtienen los valores teóricos a partir de tablas. Es una propiedad invariable, característica de cada material. El calor intercambiado depende de ese calor específico, es decir, de la sustancia que forma el sistema. También depende del tamaño de ese sistema, de cuán grande es y de la variación de temperatura. Matemáticamente lo expreso con esta ecuación. El calor, Q, expresado en calorías, es el calor específico, expresado en calorías sobre gramo grado centígrado, por la masa, expresada en gramos, por la variación de temperatura, que es este delta T, y no es otra cosa que la temperatura final menos la temperatura inicial. Si el resultado de toda esta cuenta da positivo, es decir, calor mayor a 0, decimos que el cuerpo está aumentando su temperatura, es decir, pasa de una determinada temperatura a otra que es superior. Pero si el valor del calor es negativo, decimos que el cuerpo está reduciendo su temperatura, es decir, la temperatura final es menor que la temperatura inicial. Si por ejemplo tenemos que determinar cuánto calor se intercambian con el entorno 500 gramos de agua que se encontraban a 80 grados si luego de un tiempo alcanzan los 15 grados. ¿Qué hacemos? Bueno, usamos la expresión anterior. Primero identificamos los datos. Generalmente los datos son los valores que aparecen en el enunciado. El primero que aparece son 500 gramos de agua. Ese gramos me está indicando que el valor corresponde a la masa. Siempre la unidad que acompaña al valor me está dando una pista de la variable de la cual estoy hablando. Entonces, 500 gramos es la masa de este sistema, que es agua. Después tenemos 80 grados centígrados. Grados centígrados vimos antes que es la escala de temperatura. Entonces, para nosotros, como es el comienzo, es donde se encontraba inicialmente, decimos que la temperatura inicial son 80 grados. Después de un tiempo alcanza los 15 grados, es decir, la situación final. Por lo tanto, esos 15 grados son la temperatura final del agua. Como bien decía entonces, se trata de agua, el calor específico es 1, lo vimos recién. En este caso no está anotado,
ya lo sabíamos entonces que era 1, pero si no, va a aparecer en el enunciado ese valor. ¿Y quién es la incógnita? ¿A quién no conozco? Comenzando la pregunta decía ¿cuánto calor intercambiarán? Entonces, a quien no conozco es a el calor, Q. ¿Cómo resuelvo esto? Tengo que aplicar la ecuación que vimos recién. Calor es el calor específico por la masa por la variación de temperatura. Voy a reemplazar los datos. Ahora obtengo que el calor es 1 por 500 por la variación de temperatura. Sabía que la temperatura final era 15 y la inicial era 80, entonces me queda acá 15 menos 80. Y resolviendo esto, primero la resta y luego la multiplicación, me queda menos 32.500. ¿Qué significaba ese menos? Que justamente el sistema estaba perdiendo energía. La respuesta es, se intercambiarán entonces con el entorno 32.500 calorías. Entonces, la energía térmica directamente está asociada con un intercambio de energía. Y ese intercambio de energía implica, por un lado, al calor, porque sabemos que los cuerpos se intercambian desde las zonas de mayor temperatura hacia las zonas de menor temperatura, al punto de alcanzar un equilibrio térmico. Todos los cuerpos que no estén aislados, entonces, producen ese intercambio de energía. En este caso, Mario, al incorporar el honguito, entonces crece. Ahora, todos los cuerpos que sí presentan una aislación, por supuesto, no pueden intercambiar energía con el entorno. De esa manera, entonces, pudimos conocer de qué se trata ahora la forma de energía térmica.